Libertópolis presenta Libercátedra con el juez Rojas, donde nos explicará su libro Las contradicciones del derecho penal. En este segmento exploraremos temas relacionados con los derechos fundamentales, el sistema legal y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, con el patrocinio de San Martín. Capítulo 6. La legislación penal como un medio de limitar el poder punitivo del Estado, el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio hoy fundamental del derecho penal, desde que el derecho penal es poder del Estado. En la teoría penal empezó a ser desarrollado a través en el Tratado de Derecho Penal de Feuerbach, que fue un filósofo del derecho alemán, pero claro, es interesante analizar el principio de legalidad, porque en realidad el principio de legalidad nace como un derecho fundamental del individuo frente al Estado, en el momento en que el Estado asume el monopolio de la respuesta frente al crimen. ¿Qué es el principio de legalidad? Lo que nos dice es que, como por definición y por principio, los derechos individuales son previos a la organización del gobierno, son previos a la Constitución incluso, son lo que le da fundamento a la Constitución. Las personas tienen el derecho de hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Obviamente la ley no puede prohibir lo que quiera, hay un principio de razonabilidad en las leyes que debe ser respetado, pero obviamente que para que a alguien se le pueda prohibir una conducta o para que a alguien se le pueda imponer una pena por llevar a cabo una conducta determinada, esto debería estar expresamente definido con anterioridad en una ley que debería ser muy precisa, tanto en la definición del hecho punible como en la determinación de qué pena le va a corresponder a quien comete ese hecho. Si no, estaríamos a la arbitrariedad de los jueces, ¿no? Si el juez pudiera considerar que cualquier cosa que a él se le ocurre es un delito y que puede poner la pena que se le ocurra por ese delito, las personas carecerían de seguridad jurídica. Y entonces el sistema lo que hace es exigirle al Congreso que sancione una ley que determine qué hecho va a ser punible, que lo defina con corrección. No puede ni aplicar la analogía, ni dictar tipos penales muy abiertos, ni remitirse a reglamentaciones que sean muy vagas. Tiene que ser específico en la definición de lo que es el delito y también tiene que ser específico en la determinación de que hasta qué pena o qué pena se le va a aplicar a quien comete ese hecho. Y esto tiene que estar establecido por una ley sancionada, promulgada y publicada y de conocimiento público con anterioridad a que se realice el hecho. Es decir, si una persona no tuvo oportunidad de enterarse porque no fue publicada que eso es un delito y lo realiza, el Estado no puede imputarle haber violado los derechos estatales, ¿no? La legalidad. No se lo puede imputar porque él simplemente no conocía que eso no se podía hacer o que si lo hacía le iban a imponer una pena. De modo que el principio de legalidad hoy por hoy es un principio fundamental. Fíjense, curiosamente el principio de legalidad no existe en materia civil, existe en materia penal. ¿Y por qué esto es así? Porque en materia civil curiosamente el Estado no está involucrado, son individuos, demandante y demandado, por cuestiones privadas que se resuelven de manera monetaria, con resarcimientos
o condenas de carácter monetario, y que en definitiva lo que requiere el derecho civil es que quien demanda demuestre la comisión de un hecho que le ha provocado un daño y cuál es la magnitud de ese daño para pedir un resarcimiento. De modo que ahí no hace falta que uno sepa de antemano que no tiene que provocar daños a otro, porque justamente todo el sistema jurídico y judicial en materia de derecho privado gira alrededor del incumplimiento de contratos o de la producción de daños. De modo que, incumplir un contrato también es provocar un daño cada vez que una persona con sus conductas, sea de incumplir un contrato o de llevar a cabo una acción que genera un daño no aceptado por el otro, produce un daño que tiene que ser resarcido o que puede ser demandado. Bruno Leoni, el autor italiano extraordinario que llevó los principios de la Escuela Austríaca de Economía y de la praxeología fundamentalmente al derecho, decía que el derecho nace con el reclamo, con la pretesa, ¿no? Es decir, hasta que alguien no reclama algo a otro, no hay una cuestión jurídica que haya que resolver. Ustedes pueden estar arriba de un bus o de un tren y la persona que está parada al lado le pisa un pie. Y uno puede decir, ahí hubo un daño, aquí hubo un perjuicio, debería iniciarse algún tipo de acción para responder. Sin embargo, uno, el que recibió el pisotón, se lo puede aguantar, puede mirar mal a la persona de al lado, la otra tal vez le pide disculpas y ahí se resolvió todo. Y no hay ninguna cuestión jurídica que resolver ahí. Hasta que alguien no reclama expresamente una reparación, y reclamo no es reclamo solamente ir a los tribunales, reclamo puede ser verbal o lo que fuere, recién cuando hay un reclamo y se genera un conflicto, ahí nace el derecho. Por lo tanto, fíjense que para que el derecho penal funcione, tiene que haber un reclamo por parte del Estado contra alguien que llevó a cabo una acción y que tiene que saber el Estado que esa acción en principio puede ser un delito. Para eso es que existe el principio de legalidad, para definir el ámbito dentro del cual el Estado puede reclamarle a las personas, ya sea según las visiones, o bien el incumplimiento del orden jurídico al llevar a cabo conductas prohibidas, o bien el cumplimiento, ¿no?, para los cultores de el derecho penal subjetivo, cuando alguien comete un delito, cumple con la ley penal, porque está haciendo lo que la ley dice expresamente, que si lo hace va a merecer una pena. En el derecho civil, como dijimos, esto no existe. Es precisamente la prueba del daño, el reclamo y la prueba del daño lo que ponen a funcionar el sistema. Libertópolis presentó Libercátedra con el juez Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.